la palabra de Dios. Y hoy estoy en Mateo capítulo 2, del verso 13, al 15. Mateo capítulo 2, del verso 13 al 15. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Con esos 3 versículos podemos entrar en este tema que lo he llamado obedezca aunque no entienda. ¿Qué les parece? Esa no se les va a olvidar. Obedezca aunque no entienda. Ese es José. Ese es José. Volvete al capítulo 13. Cuando ya se habían ido, quiere decir los reyes magos que llegaron, y acuérdense que el Señor les dio dirección para que fueran por otro camino. Y entonces cuando ya se habían ido, un ángel vino donde José. Dios nos ha dicho en su palabra que cuando nosotros buscamos su reino y su justicia, las demás cosas son añadiduras. Y nosotros hemos pensado que las demás cosas son solo alimentos o son cosas materiales. Aquí hay protección, aquí hay dirección, aquí hay cuidado. Entonces las demás cosas, cuando yo obedezco al Señor, buscando su reino, lo que usted se imagine, el Señor se lo añade. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que no todo lo que Dios está haciendo en tu vida personal, lo que Dios está haciendo en tu familia, lo que Dios está haciendo en la iglesia o lo que Dios está haciendo en la nación, yo lo tengo que entender. Hay muchas cosas que Dios está haciendo en mí, en usted, en la casa, en su familia, y no le ha explicado nada. No, usted no lo tiene que entender. Usted lo va a entender en su momento. En su momento. Porque Dios no se va a tomar el tiempo muchas veces para explicarle todo lo que Él va a realizar en su vida. Pero nosotros sí tenemos que tener una expectación de fe, de creerle al Señor que va a hacer algo, y Él no me tiene que dar esa explicación. Mucha gente espera que las circunstancias, las condiciones estén perfectas para hacer algo. También es un error. Nosotros no podemos esperar a que las condiciones y las circunstancias estén al 100% para yo emprender algo. No es así, no es así. Yo tengo que tener esa expectación de fe y yo tengo que moverme. Así yo no esté perfecto, así las cosas no estén como a boca que pedir. Si usted espera condiciones perfectas para realizar algo, usted nunca va a empezar. Usted nunca lo va a hacer. Porque dice Eclesiastés 11:5, vayan allí un momentico, que es que nosotros no sabemos el camino del viento. Miren ese versículo que dejó escrito el Espíritu Santo por medio de Salomón. 11:5.
Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. A usted el viento le da, pero usted no sabe para dónde. Usted no puede, vea, allá va el viento. No, señor, usted no sabe nada. Y con relación a cómo forma el Señor un niño, usted tampoco sabe. Los médicos dicen que ellos no saben a qué hora se empieza a palpitar el corazón. Es un milagro. Y entonces, así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Dios está haciendo cosas en usted que no se las explica. Dios está haciendo cosas en la familia que no se las explica. Dios está haciendo cosas en la iglesia que no nos la explica. Dios está haciendo cosas en Colombia, en nuestra nación, que no nos la explica. Él está haciendo cosas y nosotros no las entendemos. Porque uno de los problemas de nosotros es querer entenderlo todo. Y Él sencillamente las hace y no nos la explica. Nosotros muchas veces queremos algo y nos ilusionamos con ese algo y con una persona para que nos ayude en eso. Y resulta que nos ilusionamos con esa persona en que nos va a ayudar a solucionar un problema y Dios no usa a esa persona. Yo creo que esa persona me va a ayudar, pero Dios tiene otra para ayudarme. Y entonces resulta que sencillamente termino desilusionado. Por eso es que yo tengo que tener mi fe puesta en el Señor. Y Él tiene infinidad de caminos por donde bendice nuestra vida. Por eso es que tenemos que vivir en fe. Sencillamente mirar a Dios. Porque Dios puede usar lo que Él quiera, a quien Él quiera. Y nosotros dependemos no del brazo del hombre, sino del brazo poderoso del Señor, que es nuestro socorro. Amén. Entonces, muchas de las cosas que nosotros esperamos vendrán por diferentes caminos, caminos que nosotros ni pensamos, porque Dios tiene diferentes caminos. Y entonces en estos versículos tenemos el gran ejemplo de un hombre que no entendía lo que estaba pasando. Un hombre que él no entendía lo que le pasó a su novia, a su prometida María. Este hombre era un hombre noble, era un hombre justo, era un hombre recto. Una persona que se había comprometido con María, él la amaba y a la hora de desposarse, entonces iban a consolidar el compromiso de matrimonio y se descubre que esta mujer está embarazada, pero no de José, sino una obra poderosa del Espíritu Santo. Vayan al capítulo 1 de Mateo, ubíquense en el verso 20. La Reina Valera dice, y pensando él en esto, Mateo 1, verso 20. Y pensando él en esto, esta versión dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, pensando él en esto, considerando irse, él no entendía, ¿sí? Entonces se le ha aparecido un ángel del Señor. Se le ha aparecido un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Fácil de obedecer o difícil de obedecer? Hay que ser sinceros. Eso no es fácil de obedecer. Eso no es fácil de obedecer. Y entonces, este hombre no lo entendía todo.
No lo entendía. Dios no se sienta un buen rato para darle una explicación, lo que decíamos ahora, no le explica mucho, sino que el ángel que manda a Dios le dice, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, punto. Pero venga ángel, venga, no se me vaya, venga, que yo quiero entender esto. ¿Cómo así? Venga a ver. Eso haríamos nosotros, ¿sí? No, explíqueme despaciecito, venga a ver que yo tengo... No, señor. No. Ya, conejo tuvo. Señor no le explicó más. Conejo tuvo. Dios no le explicó más. Simplemente lo recibe. Dios le dice lo que hay que hacer. ¿Y cuál es el paso siguiente de José? Obedecer. Sin más explicaciones. Sin más explicaciones. Dios habla, José obedece. Sin más explicaciones. No entendía nada de esto, pero lo que hizo fue obedecer. Recibió a su mujer, la respetó hasta el día en que nació el primogénito, nuestro Señor, el Mesías, sin entender mucho, pero está obedeciendo. Exactamente. La fe que tenía. En la obediencia a Dios está la bendición para vos y para mí. En la obediencia a Dios está la bendición para nosotros, así como estuvo para José. La Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo. Escuchen ese versículo. Vayan conmigo a Hechos capítulo 5, 32. Hechos 5, 32. ¿Qué dice la Biblia? Porque es necesario que lo leamos, porque no es que yo lo diga, sino que es necesario. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes. No más. La Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y ustedes saben que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Ustedes saben que el Espíritu Santo es la vida de un cristiano. Pero es a los que le obedecen. Pero obedecer, vuelvo y digo, no significa que usted entienda todo. No significa que yo entiendo y obedezco. No, señor. José no entendía, pero obedece. No significa tampoco que Dios tenga que contarle todo. Pero usted empieza a obedecer al Señor y usted nunca va a ser confundido. Paso a paso, este hombre le iba obedeciendo al Señor y nunca tuvo confusión. Lo importante es que vos y yo obedezcamos lo que Dios dice, aunque en el momento no lo entendamos totalmente. Obedezca aunque no entienda, se llama esta enseñanza. Acuérdense ustedes de un pasaje, de un versículo que Jesús le estaba lavando los pies a los discípulos, allá en la última cena, ¿se acuerdan? Y entonces Pedro le dijo, Señor, usted me va a lavar los pies, ni crea. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, pero lo entenderás después. ¿Y qué hizo Pedro? No, Señor, entonces láveme hasta la cabeza, láveme todo. Y no lo entendía, y no lo estaban entendiendo. ¿Por qué? El maestro, el rey del cielo, el soberano del cielo, se ciñe una toalla y viene a lavarle los pies a los discípulos. Ustedes ahora no lo entienden, después lo van a entender, y después lo entendieron. Hay muchas cosas que no entendemos, pero hay que obedecerlas. Cuando usted le dice sí al Señor, usted comenzó a obedecer. Cuando le dice sí, Señor,
esta es su palabra, listo, yo la voy a obedecer. Y entonces usted se transforma, por ese sí que le dice al Señor, se transforma en un discípulo, pero no un discípulo al que se le tiene que decir todo. Discípulo es uno que aprende, uno que obedece, uno que imita y uno que camina con Dios. Ese es un discípulo. Todas las cosas que de pronto no entendíamos ayer, antier, hace años, se le van esclareciendo al discípulo. La obediencia es la clave. La obediencia es la clave. Entonces no esté preocupado porque no entiende los diezmos, porque no entiende aquello, porque no entiende lo otro, porque no entiende el perdón. Simplemente obedece. Yo no entiendo por qué tengo que perdonar a esta persona que me ofende y que es tan fregada conmigo. Obedezca, aunque no entienda. José no entendía muchas cosas, pero fue obediente a la palabra de Dios. Demostró respeto al tomar a María como su mujer. No la quiso avergonzar, porque José podría haberla expuesto públicamente conforme a la ley. Entonces María hubiera sido apedreada, porque José hubiera dicho, yo no me he acostado con esa mujer. Pero este hombre sencillamente fue obediente y respetuoso, cuidando y protegiendo lo que Dios le había encargado. Cuidando y protegiendo lo que Dios le había encargado. Ese es Jesús, Salvador del mundo. José, vos lo vas a cuidar ahora mientras está niño y lo proteges. Vas a hacer lo que yo te digo. Para donde yo te diga que te muevas con él, te mueves con él porque vos sos el encargado de protegerlo. Hermanos, no pierda lo que Dios les ha encomendado. Dios te ha encomendado una familia, no la pierda. Dios te ha encomendado un discípulo, no los pierda. Sencillamente hay que cuidar a esos recién nacidos que Dios nos da. Hay que cuidarlos, Dios nos lo encomienda. Mire, usted va y discipula a esas personas, mire, usted tiene estas personas a cargo, mire, esa familia. Nosotros no podemos pensar que podemos abandonar esas tareas que Dios nos ha dado. En la Biblia usted no va a encontrar nunca que José haya predicado un sermón. Nunca va a encontrar que haya tenido una palabra de doctrina, de revelación, como el apóstol Pablo o como los otros apóstoles. Pero lo que sí va a encontrar con José es que cuidó de Jesús, honró a María, tareas que Dios le había encomendado y las obedeció 100%. Aplicación para nosotros en esta noche. Una aplicación. Usted, yo, no fuimos llamados para que seamos famosos. Nosotros fuimos llamados para que seamos fieles a Dios en lo que nos manda. Nosotros no tenemos por qué buscar ser famosos, porque una cosa es ser famoso y otra cosa es ser grande. Hay gente famosa, pero a costa de trampas, de mentiras, de engaños han escalado fama, han entregado su cuerpo, han hecho cosas que sencillamente los ha disparado a la fama. Son famosos. Mientras que las personas, la gente grande, puede que no sea famosa, pero ¿saben quiénes son los grandes? Los que hacen las cosas que Dios les manda hacer, así parezcan insignificantes. Y eso se llama grandeza delante de Dios. Entonces, Dios no nos llamó para ser famosos, Dios nos llamó
para ser fieles. Segunda aplicación, usted y yo no fuimos llamados a entender todo, sino a ser obedientes en los días que nos toque vivir en esta tierra. No nos llamó a que entendamos todo, sino que los días que nos dio en esta tierra, queremos servirle. Queremos servirle y queremos ser obedientes. Hoy, mañana, y si dentro de 8 días estoy vivo, debo estar obedeciendo a Dios. Hasta que Él me llame. Pero yo fui llamado a ser obediente. Si usted hace lo que Dios le mandó hacer en estos días, usted será honrado por Dios. Dios dice al que honra, honra. Y ser honrado por Dios Todopoderoso es una maravilla. Y Él no honra sino a los obedientes. Porque hay personas que no se atreven a hacer nada o no se atreven a obedecer a Dios porque no entienden. Yo no entiendo eso, entonces yo no me meto con eso. Y no honran a Dios. Pero hay otro tipo de personas que dicen, si Dios lo dijo, yo lo hago. Y eso debemos ser nosotros. Ese era José. Si Dios lo dijo, yo lo hago. Y luego Dios le va dando claridad en todas las cosas. Dios nunca va a dejar en vergüenza a los que honran su nombre, a los que honran su palabra. Y tercera aplicación, usted no fue llamado a ser un predicador elocuente, usted fue llamado a ser un buen discipulador, es decir, una persona que cumple lo que Dios le manda. José tenía la tarea de honrar a María, de no dejarla en deshonra con el pueblo y de cuidar a Jesús mientras estuviera bebé. José era un buen judío, conocía la ley y los primeros años eso era lo que le enseñaba a Jesús. Todo lo que Dios ponga bajo tu cuidado, no lo vaya a dejar perder, vuelvo y le digo. No. José no fue llamado a ser un papá famoso, sino a que cuidara lo que Dios le dio a cuidar. Y en eso fue obediente, fue fiel en esas cosas. José no estaba preocupado porque su nombre fuera reconocido en el mundo. No. Él estaba solamente ocupado en hacer en sus días lo que Dios le dijo que hiciera. Ocupado en lo que Dios le dijo y no estaba afanado por nada más. Cuando usted hace lo que Dios le dice que haga, usted puede estar seguro de una cosa. Su recompensa la va a ver en la tierra y su galardón será grande en el cielo por obediente que es. Recompensas en la tierra y galardón en los cielos. José nos enseña que cuando uno es obediente y hace lo que Dios le manda, la parte espiritual se activa en mi vida, se activa esa comunión con el Señor. Hay muchas personas que tienen la parte espiritual y se hacen llamar cristianos. Sí, sienten algo espiritual, pero son más carnales que la misma carne. Son más incrédulos que el mismo diablo, porque lo espiritual lo tienen dormido, lo tienen opacado, no obedecen. Les cuesta crecer, les cuesta decir, Señor, sí hago eso, yo lo leí y yo lo hago, Señor, tú me lo mandas. Y les cuesta obedecer al Señor y se llaman espirituales. José era un hombre muy sensible espiritualmente. Cuando José entró en esa confusión tan tremenda y supo que su mujer estaba embarazada, José no se corrió para el mejor amigo que tenía. Venga, hermano, si supiera lo que me pasa, hermano, venga a ver usted qué piensa. José no se fue para la cantina más cerquita. ¿Sabe qué? Sírvame ahí
2, 3, 4, 5, que yo tengo que pensar a ver cómo esta pena que yo tengo. No, 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 no. José sencillamente no se hacía tampoco 1000 preguntas. La Biblia dice que pensaba. Él pensando, Señor, ¿esto qué es esto? Señor, yo no lo entiendo. Y estaba pensando cómo hacía, cómo se salía de la situación, pero nadie sabe. Él solamente está en esa situación. Y Dios viéndolo pensando, le mandó un ángel. José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado el Espíritu Santo. Hermanos, escuchen este consejo. Haga lo que Dios dice que haga y será bendecido por él. Cuando José estuvo confundido, Dios le aclaró sus confusiones y le habló y le explicó con 2 o 3 palabras qué pasaba con María y qué pasaba con él. Cuando el niño nació y Herodes lo buscaba para matarlo, José estuvo también abierto a lo espiritual. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Y un ángel otra vez se le acercó en sueños y le dijo qué tenía que hacer. Capítulo 2, verso 13, donde empezamos. 13. Ahí. Cuando ya se habían ido los reyes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Hay preguntas, hay cuestionamientos. Cuando uno obedece la primera, la segunda y la tercera vez, la parte espiritual se le activa para obedecer al Señor. No hay pregunta, nunca la ha habido. Segunda orden, quédate allí hasta que yo te avise. Le está asegurando que va a volver a visitarlo. Usted esté tranquilo allá, José, que yo vuelvo por usted y le digo cuándo tiene que volver. Y ahí tiene la obediencia este hombre. ¿Sí? Entonces se ha activado su parte espiritual. Se ha activado. ¿Sí? Después, cuando regresa de Egipto, recibe la noticia de que todavía están los Herodes gobernando, el hijo de Herodes. Y entonces tuvo temor de ir allá a Jerusalén y otra vez fue avisado por revelaciones y se fue a la región de Galilea, a Nazaret. ¿Por qué? Porque el ángel le dice, váyase allá, que todavía hay un Herodes ahí. José no solo era un buen padre, José era un hombre que estaba activado espiritualmente para estar escuchando lo que Dios mandaba y obedeciendo sin cuestionar. Mis hermanos, la vida cristiana no fue diseñada para que la viva en sus propias fuerzas. Los cristianos no estamos diseñados para vivir haciendo fuerza como yo pueda, como me defiendo de esto. La vida cristiana fue diseñada para vivirla en la unción y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Este es el camino de fe. No vaya a pensar que Dios lo mandó a vivir el cristianismo a usted en sus propias fuerzas. No piense en eso. Usted sencillamente cuando esté en conflictos, en situaciones, confusiones, como estaba José, diga, Espíritu Santo, usted me fue dado para mi dirección. Y entonces yo no tengo por qué dar un paso en falso, porque la vida cristiana fue diseñada para vivirla, dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Aproveche el Espíritu Santo. José era muy sensible a la parte espiritual. No lo han visto opinar nada, Señor, ¿y por qué para Egipto? No lo han visto poner trabas a ninguna cosa. Más bien buscaba que el Espíritu Santo le dijera qué tenía que hacer. Después de que usted
acepta la misión, la visión dada por Dios de una cosa que usted puede estar seguro, es que jamás va a estar solo. Cuando Dios le da una misión que hacer, cuando Dios le encomienda una tarea que hacer, usted puede estar seguro de que jamás va a estar solo. Imagínense esa salida de estas tres personas, José, María y Jesús, rumbo a Egipto. Tienen que cruzar todo el desierto de Jerusalén para llegar a Egipto. Temperaturas altas en el día, frías extremas en la noche, y ahí va, obedeciendo al Señor. ¿Iban solos? No. José va obedeciendo, y mientras uno obedezca, uno nunca va a estar solo. Otra cosa que pasaba con ellos es que jamás la persona que obedece al Señor jamás va a estar sin recursos. Jamás. ¿Qué lleva José rumbo a Egipto? ¿Qué recursos lleva? Incienso, mirra y oro. Va bendecido porque va obedeciendo al Señor. Si usted obedece al Señor, usted nunca va a estar sin recursos. Nunca va a estar solo, nunca va a estar sin recursos. La persona que obedece al Señor nunca va a estar indefenso. ¿Le pasó alguna cosa a José? En Egipto lo persiguieron, lo molestaron. Nada. Dios estaba con él, cuidando, protegiendo, librándolo de todo mal. La persona que obedece al Señor nunca va a estar solo, nunca va a estar indefenso, nunca va a estar sin recursos, porque el Espíritu Santo que se activa dentro de nosotros por la obediencia, sencillamente nos guía, nos ayuda, nos protege, nos bendice. En la palabra de Dios, hermanos, está todo el bien que usted y yo necesitamos. En la palabra de Dios hay sanidad, en la palabra de Dios hay liberación, en la palabra de Dios hay abundancia, y por más que el diablo se levante contra nosotros, nadie puede con el Señor que habita en nosotros cuando nosotros le obedecemos. Nadie puede con nuestro Señor Jesucristo. José siempre era avisado, porque José desde la primera vez obedeció. Y el Señor vio que con ese hombre se podía contar. Lo dejaba, que aunque no entendiera las cosas, pero haga esto, y ahí lo tenía. Ahí lo tenía obedeciendo. Siempre tuvo la guía del Espíritu Santo activado. Él tenía una familia que le fue encomendada. Él era el líder para cuidar esa familia. Y nunca la perdió. Ahí estuvo obedeciendo al Señor. Dios, igual que a José, a nosotros también nos da personas, una familia para que la cuide. Sencillamente nos da discípulos para trabajar, para que los guiemos en sus caminos, sencillamente. Y cuando nosotros aceptamos esa misión, en nosotros se activa la presencia del Espíritu Santo. Y entonces cuando se activa la presencia del Espíritu Santo, nosotros somos capaces de enfrentar la guerra que nos presenta la incertidumbre, la inseguridad, y entonces sencillamente nosotros podemos decir, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:12, 2 de Timoteo 1:12. Porque yo sé, dice la Reina Valera, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito
para aquel día. Segunda de Timoteo 1, verso 12. 12. Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quien he creído. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Entonces, hermanos, esta es otra enseñanza sobre la obediencia. Obedezca aunque no entienda lo que está obedeciendo, porque el Señor no nos ha dado un mandato que nos haga daño, de ninguna manera. No lo entiendo ahora, pero lo entenderé después. Por ahora lo obedezco. José es un hombre que la Biblia le dedica muy pocos versículos, pero cuando hablamos de este José, que no fue un predicador, que Dios no lo usó para hacer milagros, que Dios no lo usó para ninguna otra cosa extraordinaria, pero Dios sencillamente lo honra, dejando escrito en los versículos, y en los versículos que ustedes leen de José, todos se refieren a obediencia. Obedeció sin cuestionar, aunque no entendía. Y es el mayor ejemplo que hay en la Biblia de una obediencia sin entender lo que está pasando. Que Dios nos ayude a nosotros a obedecer aunque no entendamos. Amén.